Buenas tardes, bienvenidos un martes más a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Como siempre, recordamos la conferencia anterior que fue el colgante AVI, por si alguien está interesado en seguirlo en YouTube. No sé si ya se ha colgado, está colgado ya, me dicen. Y los ponentes fueron doña Laura Márquez y don Hernán Ramírez. Era una esmeralda verdaderamente significativa por su tamaño y por su labrado, pues un poco con connotaciones de la zona de Muzo y del monte en Avipí. Ahora pasamos a otro tema importante también, que es la conferencia de hoy titulada ¿Qué es el diseño de joyas?, que nos va a dar Victoria de la Calva. No puedo por menos de hacer mención, con su permiso, a su padre Manuel de la Calva, que se encuentra aquí apoyándola, como es lógico, y a su madre, que también es gemóloga por el Instituto Gemológico Español, según acabo de hablar con Juan Cózar, que fue su profesor en su momento. Y bueno, todos conocerán pues a Manuel de la Calva como componente del dúo dinámico. Por eso lo digo como curiosidad y agradeciéndole mucho su estancia aquí hoy acompañando a su hija. Victoria de la Calva es gemóloga por el Instituto Gemológico Español, diseñadora de joyas, propietaria de la marca de joyas Victoria de la Calva, con un currículum que realmente es amplio y por lo tanto, pues para no quitarle tiempo, que es lo que nos interesa, oírla directamente sobre esta materia de diseño, pues lo voy a resumir. En la actualidad, ella sobre 2010 estudió en el IED en Madrid, en el Instituto Europeo de Diseño, fue conferenciante en máster de diseño de joyas, tiene más de 500 referencias con la marca Victoria de la Calva Joyas, 2 joyerías, un archivo de clientes importante. En The Beers Awards también tiene los premios, el Diamond International Award, finalista en el premio, diseño para marcas locales, piezas manufacturadas por Llanes, que les recuerdo que Jesús Llanes es presidente del Instituto Gemológico Español. Diseño para marca internacional, pieza manufacturada por Damiani en Italia. Tiene diseños de joyas en el Instituto Europeo de Design, gemología por el Instituto Gemológico Español. Trabajó con carrera y carrera en sus inicios, por supuesto, aparte de lo demás, pues es bilingüe, 4 años en Roma, en fin, con interés, por supuesto, siempre en el arte, diseño, museos, lectura. O sea, es una persona muy completa para su juventud y que creo que hoy pues nos va a ilustrar sobre su afición, su pasión y su profesión, como es el diseño de joyas. No quiero quitarle más tiempo. Muchas gracias por su presencia y dejo a Victoria con ustedes. ¿Ya funciona? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ya saben mi currículum. Vamos a ver. He titulado esta conferencia ¿Qué es el diseño de joyas?, que puede sonar un poquito raro, pero es que es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia. Situación que nos puede pasar cotidianamente, te presentan a alguien en una cena. Esto está haciendo mucho ruido, ¿eh? ¿Lo acerco? Vale. Es la computadora. ¿Sí? ¿Me hace interferencia? Pues casi nos deja sordos, perdón. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que generalmente si uno dice que es abogado, que es arquitecto, la gente ya no indaga más o menos se hace una idea. Pero cuando yo digo que soy diseñadora de joyas, o quien sea diseñadora de joyas lo dice, la gente, hay un silencio de unos segundos, hay quien es todavía más osado y pregunta qué eso qué es y que dónde se estudia y si es que se estudia algo. Entonces, pues me pareció un título muy idóneo, ya que hoy voy a explicar en qué consiste la profesión de diseñar joyas, cuál es su importancia y cuál es su papel a lo largo de la historia. Y digo a lo largo de la historia porque antes de empezar a hablar técnicamente del paso a paso de cómo se llega a tener una joya desde el momento creativo al momento de que ya tenemos la joya en el estuche para entregarla al cliente,
habría que analizar muchas otras cosas. Técnicamente, entonces, un diseñador de joyas, ¿qué hace? Hace una parte creativa, una creación y planificación de una joya, de un objeto de joyería para su fabricación y posterior venta. Eso es muy, muy técnico, ¿no? Parece que se hace en 2 minutos, pero bueno, ya iré entrando en detalle y verán que no es tan rápido ni tan sencillo. Luego, ¿qué es una joya? Es un objeto de adorno personal hecho de materiales preciosos, como pueden ser el oro, plata y, por supuesto, piedras preciosas. Entonces ya tenemos claro qué papel tiene un diseñador de joyas y qué es una joya. Entonces, haciendo un breve repaso histórico y de la relación que tiene la joya y el ser humano, el ser humano viene usando joyas desde la prehistoria, es decir, antes de la escritura. De hecho, en descubrimientos arqueológicos pues se encuentran ya pequeñas rudimentarias joyas que pueden estar hechas a base de huesos, de piedras, de conchas, de lo que en ese momento el hombre tenía a su disposición, ¿no? De lo que con sus métodos rudimentarios podía montar. Pero ya empezaba a querer adornarse, tal vez a querer tener un talismán, algo que le protegiese, ¿no? Entonces ya desde el inicio el hombre quiere adornarse, quiere utilizar cosas que se ponga y que le hagan sentir especial, sentir diferente. Entonces luego, a través de los siglos, esto cómo va evolucionando. Ya con las primeras civilizaciones propiamente dichas, ya como puede ser el Antiguo Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia, los persas, ya con estas civilizaciones empieza a haber una organización social, empieza a haber religiones organizadas, empieza ya a haber un orden político llevado generalmente por reyes, por faraones, en el caso de Egipto. Y entonces el uso de la joya ya empieza a coger un significado mucho más importante. Es un símbolo en todo orden, o sea, se empiezan a crear joyas que pueden ser símbolos religiosos, que pueden ser talismanes de protección, que pueden ser lo que porta un rey o un faraón y le hace ver importante esa joya que puede llevar el faraón, que no solamente significa que es el rey, es que es Dios y lo tiene que demostrar. Es algo que ves, no importa si sabes o no sabes leer, de hecho. Es un símbolo, es algo que lleva puesto esa persona y que la hace ver más importante, la adorna, ¿vale? Entonces, en ese momento, lógicamente, y de hecho hasta bastante recientemente, no existe la profesión de diseñador como tal. Es el propio orfebre, la propia persona que trabaja la joya, la que diseña cómo va a ser esa pieza. ¿Pero cómo lo hace? Pues la diseña en función de para qué se va a utilizar, de quién se la está encargando, de qué materiales va a utilizar. Y de allí, por ejemplo, en el caso, vuelvo al Antiguo Egipto porque, en mi opinión, el diseño de joyas nace en el Antiguo Egipto. También porque es la civilización que comienza a manejar ya las técnicas para poder trabajar el oro, para poder trabajar las piedras preciosas. Aún no conseguían facetarlas, pero sí las podían cortar y pulir lo suficiente para tener cabujones, para hacer esos broches maravillosos en forma de escarabajo. Y entonces ellos, al tener una religión con una iconografía tan rica, pues crean ya los primeros diseños. De hecho, bueno, primero tenía un momento publicitario y he puesto mi logotipo, pero la primera imagen que he querido enseñar ilustra esto. Estos son unos maravillosos pectorales egipcios. Aquí tenemos en oro, ¿vale? Aquí tenemos estos collares con el símbolo del dios Ra, ¿vale? Que eran los que portaban los faraones. Donde tenemos lapislázuli, carneo, las turquesas. Este otro también son de unas turquesas trabajadas. Probablemente este collar es predecesor de este porque lo veo bastante más sencillo, pero ya tenemos unos primeros diseños, ¿no? De hecho, ellos probablemente
sirvieron de inspiración, aparte de trasladar sus sistemas de trabajar, su tecnología, que pasaron a continuación, por ejemplo, a los griegos. Esto es un ejemplo de un collar griego. Aunque ya tiene su estilo definido, también, en mi opinión, algo coge de los egipcios, algo coge porque también utiliza, ¿vale?, estas piezas que cuelgan, estas dos hileras. Entonces, tenemos dos ejemplos, uno del diseño donde hay una creación partiendo de cero, donde tú mismo creas un estilo, y otro diseño que, aunque tú también estás desarrollando tu estilo propio, ya empiezas también a tener puntos de partida, puntos de referencia, tanto para el sistema de trabajarlo como por la temática. A continuación, esto es un collar romano, ¿vale? Es maravilloso también. También los romanos, como en muchas otras facetas, se apoyan mucho en los griegos, tanto a nivel de religiones, de la representación de las joyas, de todo. Entonces, este también probablemente tiene muchos puntos de referencia en la joya griega y también en la egipcia. Y después tenemos este collar. Este collar, ¿de qué época será? Pues es de Aristocracy, es del 2015. Entonces, ¿por qué doy este salto casi de ciencia ficción de un siglo tan remoto al día de hoy? Pues porque quiero que vean, mejor dicho, cómo los estilos, el diseño se apoyan muchas veces en lo que ya existe. En mi opinión, quien haya diseñado este collar se ha fijado en las joyas egipcias, porque ha hecho una especie de pectoral. Entonces, en resumidas cuentas, este muy breve repaso, una pincelada, digamos, muy por encima, a lo que significa la joya para el ser humano, la hago para que entiendan la importancia, que no es sencillamente sentarse a tener una idea, sino que la joya ha tenido un propósito desde el principio. Hay que planificarla con cabeza, con cuidado, sabiendo para quién es, de qué material va a estar hecho, sabiendo la importancia que va a tener, lo que va a significar para quien la vaya a llevar. Eso en sus comienzos. Hoy en día ya tiene otras connotaciones más económicas, pero eso entraré más adelante. Y de hecho ha ido de la mano del hombre a lo largo de la historia, es decir, igual que se distinguen los estilos tanto en arquitectura como en moda, pues los que acabamos de ver, y luego más adelante pues más o menos todo el mundo puede distinguir una joya barroca de una joya art déco, ¿no?, de una joya de los años 60. Quiero decir que todos estos estilos, estos diseños se han ido adaptando a las modas, adaptando a el momento que vivía el hombre, donde podía ser más importante el tema religioso, o donde podía ser ya más importante el adorno per se. ¿Vale? Entonces, ahora ya que he hecho esta breve introducción, entro en el meollo, en cómo se diseña. Bueno, pues lo primero que necesita el diseñador es tener conocimientos muy profundos de todo el proceso de fabricación. Para poder proyectar cualquier joya necesito saber paso a paso cómo se va a trabajar técnicamente, necesito saber de costes de materiales y necesito saber de tendencias, de moda, de qué es lo que se está usando en ese momento, para poder empezar a trabajar. Lo primero que puede suceder es, hay tres escenarios posibles. Puede ser que yo decida hacer una colección de joyas por cuenta propia. Allí llevo yo la batuta y entonces debo pensar cuál es mi objetivo, cuál es mi presupuesto, cuál es el público al que quiero llegar, y entonces organizo. Ahí tengo más libertad, ¿vale? También se puede dar el caso que estemos trabajando para un fabricante o que nos hayan hecho un encargo de una fábrica. O directamente, como también es en mi caso, que uno esté haciendo un encargo que directamente lo hace la persona que va a utilizar esa joya.
Entonces, en cualquiera de los tres casos, pero sobre todo si es un fabricante, es muy importante coger mucha información primero. Quiero saber, por ejemplo, qué cantidad de joyas se va a hacer, qué producción, va a ser una producción a gran escala o se van a hacer solo unas pocas piezas numeradas, para qué público objetivo es, de qué edades se trata, es para gente muy jovencita, es para señoras ya un poquito más mayores y que lo usan, a lo mejor van a querer joyas más espectaculares. Necesito saber qué presupuesto hay, qué precios, en qué precios nos vamos a tener que mover. Para todo eso, primero, evidentemente, necesito saber los costes. O sea, yo necesito estar al día de qué me va a costar hacer la pieza para poder saber a cuánto la voy a tener que vender, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos todos esos datos y que también muchas veces nos pueden decir, oye, quiero este estilo o no, o tengo un lote de piedras, necesito montarla, ¿qué ideas me das? Ya con toda esta información pasamos ya a poder agarrar el lápiz, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos primero antes de agarrar el lápiz? La inspiración famosa, por supuesto, la necesitamos. La parte creativa es una parte importantísima de la profesión, pero es solamente un porcentaje y no podemos esperar a que llegue. Tenemos que tener un sistema de trabajo para que en cualquier momento, cuando tengamos que ponernos y cuando tengamos una fecha límite donde hay que entregar un trabajo, porque hay que empezar a fabricar, porque hay que tener listas unas piezas, por ejemplo, de cara a la Navidad, podamos sentarnos y sacar un número de diseños que se puedan fabricar, ¿vale? Entonces, ya una vez que hemos recopilado nuestra información, ¿qué hacemos? Decidimos un punto de partida, algo que nos sirva de inspiración para encontrar una forma que nos llame la atención, una serie de colores, ¿vale? En este caso, pues podemos elegir la pintura. Aquí yo podría elegir fijarme en las esferas, podría, en lugar de en las esferas, ver más bien la combinación de colores, la idea de piezas en suspensión. O sea, uno puede fijarse más en las cosas evidentes o desde un punto de vista más conceptual, ¿vale? Después, otra opción, la arquitectura. La arquitectura da mucho de sí. Para mí es una maravilla porque, por ejemplo, aquí tienes el Guggenheim de Bilbao. Pues aquí igual podemos directamente hacer una pieza que recuerde mucho a esta forma, pero luego podemos, en cambio, fijarnos en otros detalles, pues en hacer una pieza exclusivamente en metal, sin utilizar piedras, aunque es mejor usar piedras, ¿vale? O sencillamente decidir hacer piezas en varias alturas, con superposiciones y con diferentes volúmenes. No hay que irse a cosas tan importantes. Podemos coger como punto de partida algo tan sencillo como la hélice de un barco. Esto es un muestrario de hélices de barco, ¿vale? Entonces, aquí que hemos visto que tenemos primero la información y después un punto de partida para recopilar formas que nos gusten, que nos llamen la atención y que nosotros, digamos, mezclemos el concepto que queremos trasladar al papel con esas formas que nos han llamado la atención. Aquí ya voy a meter algo mío y es, por ejemplo, aquí veis, esta es una escultura que vi en un viaje a Londres, en el Victoria and Albert Museum, y de ahí nació este brazalete. Esto es tal cual, o sea, yo de repente me vi delante de esta escultura, que es muy grande, es bastante impresionante, y pensé en un brazalete. Dije, esto yo lo redimensiono, le doy curva y es un brazalete, ¿vale? A continuación, cuando ya tenemos nuestro punto de inspiración y hemos decidido qué formas nos llaman la atención, hay que empezar a bocetar. La parte del boceto es de las más importantes. Ahora se diseña con la ayuda de 3D y el 3D es una herramienta fantástica, pero afortunadamente no me voy a quedar sin trabajo porque el ordenador no piensa, ¿eh? El ordenador necesita que yo le dé los datos. Así que lo primero que necesito es desarrollar la idea, trasladar la idea al papel. Cuando se hacen bocetos estás poniendo tus pensamientos sobre el papel, fluyen tus ideas. De hecho, aquí estos son unos bocetos ya muy adelantados, ¿verdad? Porque ya son unos bocetos semi-ilustrados, estos son anillos de Bulgari. De hecho, ¿qué sucede? Pues que generalmente empezamos en nuestra hoja en blanco haciendo unas pocas formas básicas que vamos desarrollando, las multiplicamos, las redimensionamos, las solapamos y al final
empiezan a salir formas más interesantes. Entonces, una vez que ya tenemos unos bocetos en condiciones, que ya estamos satisfechos, que ya vamos viendo ahí nuestros anillos, nuestros colgantes, etcétera, en esta fase, si es un encargo de un tercero, es cuando hay que consultar. Miras los bocetos con esa persona y se decide cuáles son los que merece la pena llevar más adelante, empezar a hacer ya dibujos más serios donde las dimensiones sean más exactas y a partir de los cuales empecemos ya con dibujos técnicos. ¿Vale? Entonces, después de la fase del boceto viene dos fases técnicas que son una, el dibujo técnico que se utiliza para el taller, para, por ejemplo, en el caso de esta pieza que lleva muchas piedras, pues lo que tengo que hacer es un dibujo, un primer dibujo donde yo vea cómo voy a distribuir esas piedras, qué tamaños tienen, cómo están colocadas, cómo se sujetan. En este caso van sujetas con garras, aunque están empezando, y bueno, esto es con lápiz y con ayuda de plantillas. ¿Vale? Aquí ya tenemos un dibujo técnico un poco más elaborado porque le han dado color. Esto hay veces quien elige hacerlo si, por ejemplo, tiene que ir enseñando los diversos pasos a la persona que lo ha encargado para que se entienda un poco mejor. Aquí ha hecho, por ejemplo, un detalle, ¿vale? En perspectiva de esta parte de aquí para que se entienda la altura que tiene, que hay una galería y que las piedras estarán pues por aquí arriba. ¿Vale? Esto sí que es un dibujo técnico estrictamente dicho, ¿vale? Este también es mío. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo que enseñar las tres vistas del objeto, tengo que dar las medidas desde todos los puntos de vista, los espesores, si hay agujeros, dónde están, para qué sirven, ¿vale? Este dibujo es el precursor, el que me ayudará después a hacer mi perspectiva. Por ejemplo, mi dibujo en perspectiva está compuesto de todas estas partes de una pieza. También me servirá si necesito pasar estos datos a un programa 3D, porque para poder dibujar en 3D necesitas meter todas las medidas y los espesores, ¿de acuerdo? Y también me servirá para el croquis. El croquis es el dibujo técnico, después os voy a enseñar otro dibujo más, en donde se especifican todos los detalles de la pieza, y que es el que se pasa a un taller. O sea, el croquis tiene que estar hecho de manera que si yo no estoy y se lo dan al taller, no me necesiten, que sean capaces de traducirlo. Esto es un boceto, pero muy bien trabajado, ¿vale? Donde se ve el concepto de aquí tengo mis tres vistas, incluso hay una que es una sección para que veamos el interior. Ese anillo por dentro está vaciado, tiene un forro. Y aquí se ven estos piquitos, son las culatas de los diamantes, para que cuando tú le pases esto a la persona del taller le estás dando mucha información, le estás diciendo que tiene una forma de media caña, le estás diciendo que aquí tiene mayor altura que aquí abajo, le estás diciendo que el pavé o cuajado de diamantes comienza más o menos a mitad del anillo y que las piedras están engastadas, contrapeadas, que significa que entre esta y esta se pone esta para que haya el mínimo metal posible y se vea verdaderamente un cuajado muy tupido que da mucho más brillo y queda espectacular. Y después también podemos ver cómo se traducen estas tres vistas en la perspectiva. Aquí se ha hecho en boceto, pero bueno, esto luego si necesitamos hacerlo con mucha precisión, pues ayudados de plantillas lo hacemos ya, porque aquí está hecho. Hay alguien que dibuja muy bien, este fue un profesor mío cuando estudié yo, que también diseñaba para Bulgari, o sea que algo sabía, y él hacía este tipo de bocetos, se los trabajaba muchísimo. Aquí explico ya para que se vea con gran claridad, cualquier objeto metido dentro de un cubo, pues las tres vistas son la superior, el alzado o parte frontal y luego el lateral izquierdo y derecho. Si es una pieza simétrica basta con enseñar un lateral, si no hay que enseñar ambos. Esto lo digo rápido y breve, pero es que es una realidad que también un diseñador de joyas se la encuentra a diario. Cuando quiero hacer un dibujo en perspectiva, si lo hago, si es a mano alzada no pasa nada, pero si lo tengo que hacer con las medidas, etcétera,
elegiré entre 3 diferentes sistemas de perspectiva, la perspectiva caballera, la isométrica y más adelante veréis la militar. La caballera tiene las medidas reales en la vista frontal. Eso la elegimos en función de qué pieza vamos a enseñar. Si yo voy a enseñar un colgante o un pendiente que solamente, digamos, tiene la cara ornamentada, es la que se ve por un lado, que no va, ¿no?, todo alrededor el motivo, pues entonces esta me va a ir fenomenal y es muy sencilla de hacer. La isométrica es un poco más puñetera, pero tiene una gran ventaja, y es que como todas las vistas, aunque están deformadas, se ven por igual, nos permite ver gran parte del objeto y es perfecta para enseñar, por ejemplo, anillos. Y luego, como decía, la militar lo que nos hace es ver la parte cenital, visto desde arriba. Pues, por ejemplo, para enseñar un collar nos puede funcionar bastante bien. Vale, este era un ejemplo de un croquis que comentaba antes. En el croquis, aparte de las 3 vistas, porque es imprescindible dar las medidas y los espesores desde los 3 puntos de vista de cualquier objeto, ya empezamos a tener dibujos acotados donde explicamos cómo está construida esa pieza. En este caso es un brazalete, está hecho de eslabones, todos son iguales y se repiten y están ensamblados, unidos entre sí, por medio de un sistema de bisagra que lleva un pernio. Entonces, debo enseñarle a la persona que lo debe hacer con sus manos la vista lateral, porque ve perfectamente cómo van unidos, ve que son todos iguales, y luego un detalle. En el detalle cojo un solo eslabón, lo enseño desde la parte superior. Aquí estas líneas que son discontinuas es porque es una pieza que no se ve desde arriba, que estaría por debajo, y luego la vista lateral es muy importante porque vemos en qué punto van a ir ensambladas las piezas, por dónde van a pasar los pernios. Aquí hay un detalle del pernio y aquí se ven las 2 piezas justo en el momento en que van a ser ensambladas, para que vea el señor del taller cómo lo tiene que hacer. En el cajetín se ponen todos los datos. Si tú trabajas especialmente para una empresa grande o para una firma importante donde habrá más de un diseñador y donde hay que llevar todo muy organizado, se guardan los archivos y tiene que constar todos los detalles, pues pones la fecha, pones el nombre de la persona que la ha diseñado, el nombre de la pieza si la tiene o si pertenece a una línea de joyas en concreto, la escala a la que se han hecho los dibujos, y aquí y también aquí, que hay algunos ¿ves? Aquí hay unos cuantos A, B, C, todo esto indica explicaciones de cómo estas cosas se van ensamblando. Pero aquí, pues lo que explicamos es los materiales que se han de utilizar, qué sistema de fabricación, si hay más de un sistema, puede ir en varias etapas. Hay piezas que a lo mejor hay una etapa donde hay una parte que se hace por fundición, otras partes pueden ser hechas a máquina y luego hay que soldarlas. Todo eso hay que explicarlo aquí. ¿Qué sistema de cierre en el caso de una pulsera, por ejemplo? Bien, entonces volvemos al dibujo. Si aparte del dibujo técnico quiero hacer un dibujo, una ilustración de joyería, ya sea porque, por ejemplo, sea para una casa importante tipo Chopard, Cartier, que guarda sus archivos y quiere tener unos dibujos ilustrados hasta el final, o porque se le vaya a enseñar a un cliente, pues se hace una base que también es técnica a lápiz, ayudado de plantillas. Aquí están haciendo un collar. Aquí vemos parte dibujo técnico y parte un dibujo a medio ilustrar. En el caso de collares donde se repite el mismo motivo, pues no es necesario repetir también toda la ilustración, basta hacer una sección. Y esto ya son ilustraciones donde también se han querido enseñar las 3 vistas, tal vez pues porque querrían dar más detalle. Esto Van Cleef. Pues mira, Van Cleef, en lugar de hacerte la perspectiva y ya, lo que hace es que las 3 vistas las hace ilustradas al 100%. Ahora hablaré de las técnicas de ilustración. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, también las ilustraciones se pueden hacer sencillamente a lápiz. Esto es muy frecuente, esto lo hago yo mucho, por ejemplo, con clientes cuando me hacen un encargo ya el cliente final, porque no es necesario que me ponga a poner color, a ilustrarlo, basta que yo le haga una perspectiva donde se vea bien
como es el modelo. Este está hecho solamente a lápiz y con sombreados. Y esta es una perspectiva isométrica. Aquí otro que lo pone todo, pone las tres caras, la perspectiva y todas ilustradas. Aquí hay técnicas mixtas de ilustración. Ahora con el 3D pues nos libran, entre comillas, de tener que hacer la parte de la ilustración porque se renderiza y sale, que es maravilloso. Ahora mostraré algunas imágenes, pero bueno, me da un poco de pena porque hasta hace nada todo se hacía así y tiene también una parte artesanal que me da pena perderla. Aquí esta persona ya está ilustrando con lápiz. A ver, como sistemas de métodos de ilustración se puede utilizar acuarelas líquidas, témperas, que es el caso que estamos viendo aquí. Con la témpera, cuando se usan, por ejemplo, un papel de un color oscuro, se consiguen unos efectos muy espectaculares, sobre todo cuando se quieren dibujar piedras preciosas, que suelen ser colores más claros y entonces destacan un montón. Entonces, acuarelas líquidas, témperas, lápiz de color, aerógrafo en algunos casos. Lo que suele suceder es que al final se usa la técnica mixta, porque para cada cosa funciona mejor un medio u otro. Es decir, si yo quiero dibujar una piedra preciosa y conseguir un efecto cristalino, lo voy a tener más fácil si utilizo acuarelas líquidas o rotuladores acuarelables, que son los rotuladores que se puede después con un pincel húmedo se puede difuminar. Y también con las témperas lo que consigo al final, si yo por ejemplo he hecho una base a base de acuarelas aquí, con el témpera blanca consigo dar golpes de efecto, hacer puntos en blanco puro. Y es espectacular. Cuando alguien domina estas técnicas, pues aquí tenemos el zafiro real al lado y la verdad es que no desmerece el dibujo para nada. No es imprescindible, un diseñador no tiene por qué ser un ilustrador. Si va de la mano, fenomenal. Pero realmente lo importante es la idea. Lo que sí es verdad es que tiene que dominar el dibujo técnico, tiene que poder explicar muy bien cómo se construye esa pieza. Y en realidad conseguir hacer dibujos, no sé si ya llegando a un nivel tan fuerte, pero no muy lejano, ¿no? Sin desmerecer demasiado, se puede a base de técnica. Este es uno mío, de hecho, de hace mucho tiempo. Aquí hay técnica mixta. La base del color está hecha con aerógrafo y después se ha trabajado con lápiz de color y con témperas. Aquí hay una ilustración ya espectacular de piedras preciosas. Esto está hecho con acuarelas líquidas. La base es lápiz, claro, pero después el color se ha dado con acuarelas. Y aquí esta imagen me sirve para la siguiente transición. Esta pieza la tenemos aquí en tres representaciones: en dibujo hecho a lápiz, el dibujo tal como se ve en el ordenador, en el programa 3D, y este es un renderizado del 3D. Esto no es un dibujo hecho a mano, pero es espectacular, parece una fotografía. Entonces los programas que tenemos para el diseño de joyería en 3D son el Rhinoceros y el Matrix. Como son programas bastante complicados, esto es un pantallazo de un dibujo en 3D. Esto es un diseño mío, de hecho, que me lo pasan a 3D. A los que nos ha pillado justo entre medias todo este tema del salto al diseño en 3D, francamente, aprender a dominar estos programas llevaría tantísimas horas que tendríamos que dejar de trabajar un año y yo no me lo puedo permitir. Entonces, lo que solemos hacer muchos es hacer los diseños nosotros, todo lo que es la parte creativa, los dibujos técnicos, y luego se le encarga a una persona que sí que maneje bien el programa, que esos datos los pase a 3D. Entonces, con el 3D tenemos un montón de ayuda. Para empezar, la precisión. Antiguamente, y no tan antiguamente, hasta hace 8 años o 10, cuando se terminaba el diseño y había que pasar ya a ejecutarlo, si no se hacía a mano, si se iba a fundir o si se va a fundir, lo primero que hay que hacer es un prototipo, y que hasta hace nada eran modelos en cera hechos a mano por modelistas. Entonces, ¿qué sucede? Por muy bien que lo haga un modelista,
pues es un hombre y entonces no puede, por ejemplo, conseguir que el espesor sea igual, exactamente igual en toda la pieza. La precisión tiene un límite cuando se hace a mano. Con el 3D se acaba este problema, porque cuando yo al ordenador le doy unos espesores, esos espesores están en toda la pieza. Si yo le digo que las piedras tienen que ir aquí, que las tiene que repartir de una manera asimétrica, lo hace perfectamente. Y entonces cuando me sale el prototipo, sale todo exacto. Yo sé cuánto va a pesar, qué espesor va a tener, dónde va a estar cada piedra. Me vienen incluso preengastadas las piedras, es decir, me saca ya las patitas, las garras, el sistema. Yo puedo un poco jugar, porque la ventaja también es que yo a lo mejor inicialmente he decidido montar las piedras de una determinada manera y cuando ya me meto en faena veo que posiblemente queda mejor de otra. En el 3D voy cambiando eso sobre la marcha. Puedo cambiarlas de sitio, redimensionar y, en fin, digamos que pulir un poquito más ese diseño. Aquí se ven las tres vistas famosas de las que hablaba, que son la información que yo le tengo que dar al programa. Y aquí está ya en 3 dimensiones. Esa es otra que nos permite girar esa perspectiva y ver desde todos los puntos la pieza ya en 3 dimensiones, antes de que nos hayamos gastado nada en producirla. Entonces, una vez que tenemos ya el diseño en 3D, este programa funciona. Hay una prototipadora, lo que ahora llaman impresoras 3D, que son prototipadoras y básicamente lo que hacen es producir en resina, y últimamente ya han salido unas que lo hacen incluso directamente en cera, en la misma cera que antes se trabajaba a mano, el diseño que nosotros hemos sacado en 3D. Y esto es fantástico porque, primero, como he dicho, por la precisión. Segundo, no nos obliga a tener que hacer por obligación moldes. Cuando a uno le hacen un encargo y solo va a hacer una pieza o 5, cuando son tan pocas, a veces no compensa tener que sacar un caucho, sobre todo si a lo mejor va a haber variaciones a lo mejor de una a otra. Esto nos permite tener ese archivo guardado y cada vez que lo queramos hacer sacamos nuestra resina. Si queremos hacerle algún cambio de medida, de ponerle una piedra diferente, de redimensionarlo porque el cliente le gusta la forma pero le parece demasiado exagerada, pues cambiamos en el diseño 3D y volvemos a prototipar. Y directamente esas resinas se llevan a fundición exactamente igual que las ceras tradicionales. Aquí esto es un renderizado también de 3D y lo que vemos es que, aparte de todo lo que ya he dicho, ¿qué nos permite? Sabemos ya cuánto va a pesar, porque el programa tiene dentro pues los pesos específicos del oro, de la plata, del platino. Como le indicamos cuál es el material del que va a estar hecha esa pieza, ya por sus dimensiones hace el cálculo y nos dice: esto va a pasar 18 gramos. Y si yo en mi presupuesto he decidido que no puede pasar de 12, ya me las arreglo yo para que pese 12. Le bajo espesores, lo hago un poco más pequeñito, le quito un trozo o lo que sea necesario. Pero esto es fantástico poderlo hacer así y que todavía ni siquiera hayas llegado a la fase de fundición. Esto es un renderizado, también esto es un diseño mío. Y entonces el renderizado, como veis, es que es una ilustración perfecta. Y esa es otra ventaja del diseño con ordenador, que nos ahorra bastante tiempo, porque esos trabajos que os he enseñado de hacerlo todo con la témpera, con la acuarela, es una maravilla, pero coge mucho tiempo, ¿eh? Así que esto es una ventaja. Otro renderizado. Para estas piezas que son lisas, pulidas, casi a espejo, pues es que los efectos con los renderizados 3D son espectaculares. Y además lo que se consigue en las piedras es que parecen fotos de diamantes, no parecen un dibujo, ¿no? Bien, entonces ya hemos acabado, digamos, la fase donde directamente y al 100% está implicado el diseñador de joyas. Pero como comentaba al principio, el diseñador no puede solo saber hacer dibujos, tiene que saber cómo se hace esa pieza. Entonces, rápidamente, porque a ver cómo voy de tiempo, bueno, sí, rápidamente explico el proceso que yo he tenido que tener en cuenta desde el principio, cuando estaba en la fase creativa, cuando estaba en la fase de dibujo técnico,
y cuando ya lo he pasado al 3D. Lo primero, lo que comentaba, una cera. Este es el método tradicional, la cera trabajándose a mano. Esto ya casi ni se ve, pero bueno, todavía, por lo menos para joyería, a lo mejor para escultura y para cosas más artísticas sí, pero para la joya es raro porque ya con las prototipadoras la cosa es otra. Estas es las ceras de trabajar a mano, ¿vale? Aquí estas formas las venden para hacer anillos. Y luego con estas ceras, tanto si son las tradicionales como si son las que sacamos de prototipadora, pasamos a la fase de fundición. La fase de fundición hay que montar lo que se llama un árbol. Esto hablo por supuesto de piezas que no son hechas a mano, sino directamente al taller, a la astillera y hacerse a mano, pero todo lo que va en sistema de fundición. Entonces se monta lo que se llama un árbol. ¿Por qué? Pues porque como el proceso de fundir tiene un gasto de tiempo y de energía importante, hay que optimizarlo para que además se abarate el costo que lleve cada pieza del proceso de fundición. ¿Qué se hace? Se meten todas las piezas que se pueda en ese árbol, se llena. Y luego, una vez que está montado, aquí salen todas las fases juntas. Se mete en un cilindro que se llena con un líquido que es como una especie de yeso refractario, ¿vale? Que cuando solidifica resiste la temperatura alta, entonces se mete en un horno, la cera se evapora y nos queda el negativo, la forma del prototipo, ¿vale? Y eso es lo que posteriormente se pasa a un crisol y allí es donde se cuela, digamos, el metal fundido. Y se deja enfriar. Cuando se solidifica tenemos nuestro árbol en metal. Ahí están todas nuestras piececitas. Aquí es que he puesto un poco mal el orden porque ahí se ve también un caucho. Este caucho, a ver, otra de las cosas por las cuales es importante que haya un diseñador que sepa lo que está haciendo. Los moldes de caucho, aquí esta cera es inyectada ya, ¿vale? Esto no es un original. Son precisamente para poder repetir esa pieza todas las veces que se quiera. Entonces se inyecta cera líquida dentro, se espera que se enfríe y se solidifique y se abre. A ver, los cauchos cuando se hacen son como un ladrillito, están cerrados. Y hay gente que de hecho su profesión es abrir cauchos, porque no es nada sencillo. Si no se abre bien un caucho, querrá decir que no entrará bien la cera, o querrá decir que cuando intentemos sacar esa cera del caucho se nos rompe, se nos engancha o se nos deforma. Entonces se corta el proceso. Así que en este caso no, porque es una pieza muy plana, pero hay piezas que son muy complejas, sobre todo si son anillos que tienen muchos recovecos. Entonces, a la hora de diseñar hay que tener en cuenta eso, que no sea complicada la pieza para que cuando se tenga que sacar un molde no sea casi imposible, no toque, como a veces pasa, seccionar esa pieza, hacer más de un caucho, lo cual implica fundirla en 2 o 3 partes y que después cuando llegue al taller haya muchas más horas de trabajo, porque hay que volverla a soldar, que encaje bien, se complica. Así que si yo necesito hacer una pieza barata, tengo que saltar pasos. No puedo hacer una pieza que me cueste 10 minutos sacarla del caucho, no puedo hacer una pieza que tenga que hacerla en varios segmentos. Tiene que ser una pieza sencilla de sacar, que salga de una sola pieza y que nada más haya que repasarla, pulirla y a la calle. Y entonces sale barata, si no, sale cara. Aquí está el proceso cuando están fundiendo el metal en el crisol. Bueno, es que he puesto el orden un poco mal. Otra vez tenemos otro árbol fundido. Un primer plano donde se ve cada piececita que compone ese árbol, que una vez que está ya todo limpio, se le quita el revestimiento, lo que se hace es que se van cortando los bebederos, la parte por donde entra el metal, se van separando esas piezas y ya salen al taller. ¿Vale? Los talleres realmente es que, viendo cuadros, o sea, no han cambiado mucho. Las mesas son así, estas astilleras, lo único que ahora pues tienen, se puede soldar con láser y cosas de ese tipo, pero en realidad las herramientas, las mesas y el aspecto es muy similar. La joyería no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. A ver, una vez que pasa del taller, vaya un poco rápido porque aquí se podría estar horas, una de las últimas etapas, cuando la pieza lleva piedras preciosas, es el engastado. Aquí están. Para engastar una pieza hay que inmovilizarla, se pone en un lacre.
Aquí esta pieza deben estar con el buril comprobando que han quedado bien sujetas todas las piedras antes de quitarla del lacre, que todavía está sujeta al lacre, y finalmente la pulen. Si hay que darle baño, si hay que hacerle algún acabado, algún matizado, eso va todavía posterior al engastado. Si no, ya sencillamente se da un pulido y la pieza está terminada. Se puede, por ejemplo, comprobar que todas las piedras estén bien sujetas antes de dar la pieza por terminada. Y esto ya son las piezas terminadas. Estos son ya diseños míos, por ejemplo. Este es el resultado de una idea. Estos son encargos, por ejemplo. Es decir, por la puerta ha entrado una señora con estas dos piedras y no sabía qué quería. Y hay que conseguir llegar a hacer algo que le guste, que la conmueva, que haga que decida gastar ese dinero en una pieza que además le va a durar toda la vida, o sea que ya le puede gustar. Y de ahí a la joyería. Vale, entonces ahora en lo que me queda, poco, vale, porque es que yo en cuanto me meto en la parte técnica me pierdo. En resumen, el papel del diseñador de joyas en la joyería con las piedras preciosas es evidente, porque la joyería y las piedras preciosas van unidas. De hecho, muchas veces el diseño tiene razón de ser porque es para montar unas piedras maravillosas. ¿Vale? Pero dicho esto, desde el punto de vista del negocio de la joyería, pues es muy importante, porque es la persona que tiene que hacer el proyecto desde el principio, tiene que saber distinguir cuál pieza, cuál estilo va a gustar. Hay mucho dinero de por medio, se tiene que vender. Mueve muchas otras industrias, la de las piedras preciosas, excavaciones, la de los metales preciosos, publicidad, una vez que tenemos un producto, marcas de joyería, comercio, en los últimos tiempos el comercio electrónico. Todo esto el diseñador de joyas lo tiene que tener muy presente. ¿Para qué es esa joya? ¿Para qué es eso que tú estás diseñando en ese momento? Si es, por ejemplo, para el comercio electrónico, que es algo ya bastante reciente, esto es otro mundo totalmente. Es la democratización de la joya. Tengo que hacer joyas generalmente con precios mucho más comerciales, probablemente de un estilo mucho más juvenil, porque el usuario va a ser más joven. La persona que hoy en día compra por internet habitualmente, pues generalmente está entre los 20 y los 50 y pico de años. Por supuesto hay de todo, pero digamos estadísticamente la mayor cantidad está allí. Entonces tengo que saber a esa gente qué es lo que le gusta ahora, qué está de moda, cuánto se puede gastar, qué aspecto tiene que tener una joya para que dé ese paso. Así que, por supuesto, yo soy diseñadora de joyas y yo opino que es importante, pero creo que con lo que he explicado lo he plasmado. Creo que se puede entender que diseñar joyas no es hacer un dibujo. Diseñar joyas es comprender la joyería de cabo a rabo, saber exactamente desde el concepto hasta el estuche todo lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo, qué es lo que hay que tener en cuenta y que salga bien y que no se repita y que no sea algo que ya esté muy visto. Todo eso implica el diseño de joyería. Así que en pocas palabras yo diría que es juntar el arte, la creatividad con la técnica para conseguir la emoción, para conseguir esa emoción que haga que compres algo que en realidad no es necesario para vivir en absoluto, pero que no se sabe por qué razón, por qué misterio, desde que el hombre existe lo ha querido y lo ha deseado, llevar ese objeto especial, ese objeto precioso, diferente, hecho de un material poco común, que le adorne, que le distinga, que le haga sentir bien o protegido. Y ya con esto he terminado.
Muchas gracias, Victoria, por esta clase, podemos decir magistral, que nos has dado sobre el diseño, sobre todas las fases del diseño de la joyería, que nos ayuda a comprender que comprar una joya es algo más que un capricho, sino que hay un trabajo detrás de ello, hay un criterio del diseñador, hay un gusto por la elección, en fin, hay muchas cosas que incrementan realmente su valor, no solamente económico, sino su labor añadido, ¿no? De valor añadido. Así que enhorabuena por esta conferencia, espero que no sea la última que nos des aquí, que vayamos ampliando en este tema que a todos los jóvenes diseñadores y no tan jóvenes pues les viene bien, evidentemente, conocer todo lo que se trata de las nuevas tecnologías en el diseño y sobre todo en el caso tuyo que están apoyadas por el conocimiento inicial del dibujo a mano, de la creación directa en contacto de lápiz y papel y ahora pues el ordenador viene a ayudar, pero realmente lo otro es un contacto más directo con el diseño, con la creación. Y vamos a pasar a alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Sí, Enrique. ¿Dónde podemos comprar tu diseño? Muchas gracias. Pues hay dos opciones, o en mi tienda online, y ahí los precios es un tipo de joya que está hecha, pues como explicaba ahora, es profeso para la venta online, es una joya en plata chapada, también lleva piedras preciosas, pero quiero decir que los precios son más comerciales, entonces ahí la media pueden ser 100, 150 euros, está al alcance de la mayoría, ¿no? O si no, pueden pedirme una joya especial en oro por encargo en mi showroom con cita previa. Para ello, de todas formas, tienen las tarjetas. Sí, tienen las tarjetas. Sí, allí tienen la tarjeta. Todos los que estén interesados, pues a la salida pueden recoger la tarjeta de Vicky con la dirección y con con su dirección y cómo pueden contactar, o bien online o directamente por los medios de comunicación habituales. Sí, en Google mete sale todo, sale la dirección web, sale también la página Facebook, o sea que estoy completamente localizado. Adolfo. Gracias, Adolfo. Luego, que haya una profesión para abrir cauchos, curiosísimo, ¿no? De hecho, es que hace poco, como es un gremio pequeñito en el sentido de que si no nos conocemos directamente de oídas, nos conocemos todos, tenemos que ser buenos, porque si no... Pues hace poco estaba yo en un taller de joyería y de repente vi una señora que me sonaba muchísimo y ella también me miraba de reojo hasta que la reconocí. Y era una señora que acababa de jubilarse después de trabajar décadas en carrera y carrera, y precisamente, claro que nos reconocimos, porque anda que no me había aguantado esa pobre señora, cuando yo era aprendiz en carrera, que tuve el privilegio de que me dejasen estar en las diferentes secciones meses y meses en cada una aprendiendo. Pues uno de los sitios donde me pasé bastantes horas sentada fue al lado de esta señora que exclusivamente se dedicaba a abrir cauchos. La señora tenía una habilidad. Cuando veía la pieza antes de hacer el caucho, ella ya pensaba por dónde tenía que abrirle, dónde tenía que hacer los cortes. De hecho, hay algunos cauchos que suelen ser anillos, que suelen ser los que dan algo más de problema para poderse abrir y para poder sacar la cera sin romperla o sin deformarla, que yo les llamo que tienen hijito, porque abres las dos mitades, pero dentro hay lo que parece como no sé, pues una especie de saquito, y es porque la persona encargada de cortarlo, cuando ve que esa pieza es tan delicada y tan fácil que se parta solo en el momento de abrir,
lo que hace es que corta primero ese saquito donde todavía está dentro de la pieza, se saca eso y ese a su vez tiene un corte en el centro que se abre como una flor. Bueno, es que es un arte. Es un arte, entonces no puede llegar, o sea, a lo mejor el señor que saca de fuego los cilindros de la fundición es incapaz de hacer eso. El hacer joyas es algo muy especializado. Cada paso lo hace una persona que pasa media vida haciendo lo mismo y que lo hace perfecto, claro. Ay, esta señora me agradeció mucho, le dije, qué bien me vino verte cortar los cauchos. He tenido en cuenta muchísimas veces a la hora de diseñar una pieza, lo difícil o fácil que podía ser sacar esa pieza de un molde. Es que eso puede ser la diferencia entre poder producir algo en grandes cantidades y que sea rentable, a que solo puedas hacerlo de uno en uno para encargos especiales porque sea tan complicado que lleve mucho tiempo de hacer y entonces no sea viable para hacer 1000, porque no hay manera. Por eso digo que no es tan sencillo hacerlo bien, claro. Quería preguntar, Pablo. Bueno, a mí me gustaría saber qué tipo de joya me diseñaría para regalárselo a una persona que tengo aquí al lado y que es su madre. Ah, bueno, es que no me lo pone fácil porque ahí no sé yo si voy a ser objetiva. Pero bueno, esa pregunta, me gusta que me haga esa pregunta, porque es una pregunta que me hacen pues todas las semanas. A cada vez que una persona viene a hacer un encargo, esa pieza es una pieza muy especial para esa persona, porque generalmente si alguien encarga una joya no es porque de repente tiene un capricho, sino porque va a celebrar algo especial. Son tantas las veces que he hecho anillos de compromiso, de aniversario, anillos hechos. Hay cosas que hasta me conmueven a mí, pues de repente llegar una señora y traerme un anillito que era la primera joya que le había regalado su madre y la tenía guardada y claro, ni le valía ni tampoco le iba ya el estilo, pero para demostrarle a su madre lo que valoraba aquel regalo, pues me pedía que le hiciese un diseño actualizado, añadiéndole pues una piedra bonita o algo, pero usando como base ese primer anillito. Entonces, para cada persona es muy importante, así que otra labor importante del diseñador es escuchar. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Y llevo muchos años en el sector de la joyería. Sí. Y todo eso que me dices es totalmente cierto. Uh-huh. Y quiero brindarte de aquí la oportunidad de prototipar la pieza de tu padre gratuitamente. Ah, vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Sí, yo tengo una impresora 3D. Ah, no, es que me lo he imaginado porque veía que asentías cuando iba explicando lo del proceso del 3D, decía como que sí, digo, bueno, se ve que lo estoy diciendo bien. Vale, fenomenal. No, es que además tuve una suerte enorme y es que en un trabajo que hice, un encargo para un fabricante, nos contrataron a 2 diseñadores que nos hemos hecho muy amigos. Además, el otro diseñador, su fuerte era el 3D y yo no sé manejar el programa Matrix ni el Rhinoceros. Entonces, en lugar de que cada uno trabajásemos en una esquina, nos hicimos muy amigos y empezamos a trabajar juntos, a complementarnos. Y aparte entró una tercera persona que hacía sencillamente la programación, no era diseñador, pero controlaba muy bien el programa. Y para pasar todos mis diseños a 3D, pues pasé 3 meses, de los cuales 2 eran julio y agosto, que los sufrí, me quedé sin vacaciones, pero pasé 3 meses sentados literalmente, 2 sillas pegadas, una gran pantalla de ordenador, y yo le iba dando todos los datos y el iba haciéndolo todo, no, esto cámbialo, esto súbelo. Entonces pude ver cómo lo hace, es decir, no sé si os acordáis, una de las imágenes que he enseñado era un renderizado de un anillo que tenía una textura como serpiente pitón y se ve el relieve y todo. Bueno, pues eso es increíble cómo se hizo. Yo llevé un trozo de pitón que tenía en casa, este chico lo escaneó, con esa imagen empezó a trabajar. ¿Qué hizo? Literalmente la levantó, es decir,
Él cogió con su ratón, con el programa, y empezó a darle volumen. Todos esos piquitos que tiene, porque claro, si no tú coges, lo escaneas, eso es como una fotocopiadora, tienes un dibujo plano, pero él le dio volumen. Y entonces cogió ese trozo de textura de piel de pitón y con una línea de joyería que yo había diseñado, primero hacía la forma y después cogía como si fuera un trapito virtualmente, lógico, ese trozo que tenía de pitón tridimensionalizado y envolvía como si fuera un papel de regalo o una tela con la que forras algo. Y esto no es ninguna tontería, porque en el momento que tú estás diseñando, si decides hacer una línea de joyas que lleva texturas, que eso está muy de moda ahora, texturas de cocodrilo, de pitón, de lo que sea, pues tienes que saber cómo tiene que hacerlo luego el señor del 3D. O sea, no le puedes pedir una cosa que no se puede hacer, o como poco le tienes que dar una pista, porque a lo mejor él no lo sabe, porque es tan infinito, las posibilidades son tantas, que a veces pues él, si eso no lo ha tenido que hacer antes, no sabe por dónde agarrar aquello, ¿no? El caso es que este chico es virtuoso de esto y se le da de maravilla, entonces siempre buscaba una manera de cómo poder trasladar al 3D las diferentes cosas, ¿no? Y con eso aprendí. Entonces, claro, a la hora de dibujarlo también, gracias a lo que me enseñó ese chico, puedo tener en cuenta todos esos datos, cómo él va a tener que construir en el 3D eso, cómo después la prototipadora de repente, depende del tipo, porque, bueno, que te voy a explicar a ti, pero bueno, hay unas más rudimentarias que van como esculpiendo, pero que están más limitadas para el detalle, para cosas un poco tipo como filigrana, pero luego las que se van como construyendo. Exacta, esas que son la pera, que se puede hacer lo que uno quiera, pues también hay que tener en cuenta cómo es esta forma, cómo lo va a hacer, cuánto tiempo va a tardar, cuanto más tiempo tarde, más caro va a ser mi prototipo. Sí, hay mucho detrás. Bueno, yo también quería, en fin, como gemólogo, más que como diseñador, que no lo soy, preguntarte cuáles son realmente las piedras que más se utilizan, que más te gusta a ti utilizar o que más te piden realmente para montar en diseño moderno. Pues va en función de para qué sea la joya. Si es una joya importante, la gente sigue queriendo diamantes, especialmente si son anillos de compromiso o para celebrar un aniversario, se sigue queriendo el diamante. Para ya una joya más moda, el color, las formas, aparte esa es otra, que la tecnología ha ayudado un montón. Ahora las formas en que se tallan las piedras es que son infinitas, es una maravilla, te pones a ver catálogos o te pones a ver por internet y es increíble todas las formas que hay. Entonces eso tiene mucho éxito. Y luego pues como las piedras preciosas, pues como pueden ser los cuarzos, o bueno, las turmalinas son más caras, pero los cuarzos en general, que hay mucha gama de color, se pueden barajar tamaños importantes y con tallas muy especiales, muy diferentes, sin irnos demasiado de precio, pues tienen mucho éxito. Y aparte que también se combinan con cuajados de diamantes fenomenal, como marcas muy importantes los llevan haciendo ya años. La gente ya no tiene tanto pudor de a lo mejor juntar una piedra que no tiene demasiado valor y que está puesta como piedra central, acompañarla de un cuajado importante de diamantes de mucho valor. También por deformación, pues te he visto una joya que llevas, que seguro que es un diseño tuyo, que me parece francamente original, muy bonita y bueno, que también, en fin, puedes enseñar perfectamente, porque yo creo que a todos les interesa verla, ¿no? Pues esto, además, estas son de las joyas de las que se vendo online. Es en plata chapada en oro rosa y tiene además dos curiosidades. Una, el topacio azul sí es natural, pero esta es un cuarzo ahumado hidrotermal. Y gracias a eso pues se consigue que tenga este tono tan oscuro, aunque sea una piedra que está tallada muy plana, no tiene culata. Y de hecho pues lo que hacen es que lo tallan como haciendo una cuadrícula, un dibujito que uno con este tipo de piedra hidrotermal. En otras, por ejemplo en citrino hidrotermal, que da un tono muy bonito, un amarillo muy fuerte, pues hice por ejemplo unos modelos de anillos que, como estas piedras parecían lupas porque eran planitas,
pues tenían un dibujo, un calado todo alrededor, y entonces a través de la piedra ves el calado, y encima pues al hacer el efecto lupa un poquito más grande, y pues era una cosa así un poquito diferente, ¿no? Un poquito especial. Pues verdaderamente es muy, muy original, muy bonita, y en fin, espero que si alguno quiere pues se la puedas mostrar, y bueno, hacerse una idea de un pedido futuro. Bueno, antes de despedirte, darte por supuesto nuevamente la enhorabuena, esperar que estés en otra ocasión con nosotros, también agradecer la presencia de tus padres, que ha sido un placer para nosotros recordar otros tiempos en los que también, en fin, nos dedicábamos a otras cosas. Y bueno, antes de marcharnos y despedirte, como es lógico, con un fuerte aplauso, quiero recordarles que el próximo día hablaremos en la conferencia del día 17 de curiosidades del mercado de gemas, que nos dará doña Elisa Generoso Gutiérrez, que es una alumna del Instituto Gemológico, una reciente alumna, creadora y propietaria de una cadena de tiendas Naturjoya, que creo que nos va a hablar de cosas interesantes también, de lo que es el mercado ya en otro sentido de la piedra, puesto que ella pues se dedica a esto eligiendo y buscando piedras, y ahora mismo pues está perfeccionándose en lo que es la enseñanza gemológica. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, y te despedimos con un aplauso que te lo mereces realmente.